Bien, mis hermanos, lo que vimos el día domingo, como ustedes recordarán, es Filipenses capítulo 3, versos 17 al 21, y el título de la predicación fue Indicaciones camino a la gloria final. Vamos a recordar el texto leyéndolo. Repito, Filipenses capítulo 3, verso 17 al 21, dice: Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Esos son entonces los versículos que veíamos el día domingo y, y la frase no que condensa esta enseñanza decía así: en nuestro caminar como cristianos debemos imitar la piedad, rechazar la impiedad y anhelar nuestra redención final. ¿Ok? Vamos entonces a ir punto por punto. Hoy día voy a ser un poco más específico en ciertas aplicaciones que en otras, ¿ok? Porque lo de la semana pasada creo que fue un poco largo. Entonces voy a enfatizar conforme yo pienso que son aplicaciones más generales quizás y que son también adecuadas para nosotros como iglesia local, y otras más bien las vamos a saltar o las vamos a dejar respecto de lo que se dijo en el sermón el día domingo, ¿ok? Recuerden también que siempre pueden volver a oír el sermón o parte del sermón en el canal de YouTube. Si no se ha suscrito a la página de YouTube, hágalo, eso ayuda también a la difusión del material, así que también les invito a hacerlo. El primer punto entonces es sigamos buenos ejemplos, pero yo complementé ahora reflexionando al respecto, y no es solo que sigamos buenos ejemplos, sino que yo también lo compartí el domingo, sino que seamos buenos ejemplos, ¿ok? Eso es lo que el texto de cierta manera nos invita a hacer. Y en el verso 17, ¿no? Leíamos: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Y la semana anterior habíamos visto el versículo 12, ¿se acuerdan? Yo también lo decía el día domingo: no es que ya lo haya alcanzado, que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Y qué nos mostraba eso? Que no es necesaria la perfección para ser ejemplar. No es necesaria la perfección para, en el caso del apóstol Pablo, decirle a los filipenses: hey, imítenme, a los que andan como nosotros. Y también veíamos esa pluralidad, ¿no? Esos nosotros representaban Epafrodito, Timoteo y también probablemente hermanos de la propia iglesia en Filipos que daban ejemplo también de esta conducta que el apóstol tenía. ¿Y a quién imita Pablo? ¿Cierto? ¿Cuál es el modelo del apóstol Pablo? Eso lo mostraba en primera a los Corintios 11:1, ¿no? Porque repite la misma idea básicamente. Sean imitadores de mí, pero aquí está el complemento, ¿no? Como también yo lo soy de Cristo. Y lo que hicimos el día domingo es concentrarnos en el ejemplo de Pablo. Yo di tres ejemplos que él nos brinda en esta misma epístola, y a ver si logramos tal vez darle más énfasis a alguna de las que yo dije, poner otras, o también si alguien quiere decir algo que sea una aplicación que el Espíritu de Dios le dio en ese momento durante la semana, también sería bueno que lo compartiera de manera breve para que esto no sea tan largo, ¿no? Em, la primera en Filipenses 1:12, que nos decía: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Entonces, una pregunta que nos lleva de inmediato a aplicar esto, ¿no? Es de qué manera una situación adversa que enfrentamos puede hacer que el Evangelio progrese.
No sé si alguien tiene alguna idea de esto. ¿De qué manera una situación adversa que nosotros estamos viviendo? En el caso del apóstol Pablo era todo lo que él vivía, ¿no? Su encarcelamiento, su ida previa a Roma, todo eran circunstancias adversas. Pero él veía que todas esas circunstancias en el fondo hacían que el evangelio progresara. Ahora, para nosotros hoy, ¿de qué manera una situación adversa que enfrentamos puede ser un escenario para que perdón, el evangelio progrese? No sé si alguien quiere participar. Déjenme ver a los participantes. Y el hermano Barbón ahí, es Patricio. Se le ve la pura barba, ¿no? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿Nadie? Bueno, mira, precisamente hoy día no está el hermano, qué bueno que no está el hermano, pero hay un hermano de la iglesia que sufrió un accidente y quedó bien mal. Cuando él empezó a reintegrarse a la iglesia, él me contó la historia y resulta que fue un accidente tan grave que él tenía la posibilidad de demandar a la persona que había provocado ese accidente. Y él decide no hacerlo. Y cuando él me cuenta, a mí, honestamente, cuando él me estaba contando, yo como que algunas cosas no estaba, cuando él me lo estaba contando, no estaba inmediatamente de acuerdo. Sin embargo, cuando empecé a meditar y él me iba diciendo que en el fondo él, como cristiano, sintió que no era lo correcto o que el evangelio o que el nombre del Señor podía ser no bien visto, ¿cierto? Si él trataba de sacar sobre todo un beneficio financiero de todo esto al demandar a la persona que lo había atropellado, en el fondo. Y yo me acordé de esto, porque esas son situaciones al límite, ¿no? Y precisamente, no digo que esto sea un estándar para todo. O sea, si a ti te pasa un accidente el día de mañana y tú ves perjuicio en ello y sientes que debes necesariamente demandar, bueno, pero en el caso de él fue capaz de sufrir el agravio, y es lo que había en su corazón, lo que él me transmitía, es que precisamente lo hizo por causa del Señor. Entonces, ahí usted tiene un ejemplo práctico, ¿no? Debemos sufrir por causa del Evangelio cuando sea necesario. Y creo que lo más cotidiano que a veces nos pasa es algo que puede estar muy arraigado, que nos dicen que nadie te pasa a llevar. No sé si por lo menos acá en Chile es una frase bastante común, que nadie te pasa a llevar. Entonces eso comunica que nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos, que nos respeten, y yo creo que eso en un punto está bien. El problema es cuando lo llevamos al extremo, ¿no? Y por la más mínima cosa nos sentimos ofendidos. E incluso, ¿cierto? Tenemos en la palabra nosotros la responsabilidad de soportar, pero a veces no estamos ni siquiera en disposición de hacerlo. Eh, el límite el límite de esto, claro está, no es que vayamos a soportar cualquier cosa, ¿no? Hay actos que son reprochables y hay actos que son delitos. Entonces, en ese sentido, yo no creo que la palabra nos mande a soportar un delito o cuestiones morales fuertes, claramente no estoy hablando de eso. Estamos hablando, ¿cierto?, dentro de un ámbito de cosas que yo puedo soportar y que no van a dañar mi integridad moral y tampoco mi integridad física, porque recuerden que nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Entonces allí hay un balance de esto, ¿no? Porque a veces uno podría decir, no, tenemos que soportar, y alguien podría tener la idea equivocada que tiene que soportar cuestiones que no debe soportar, como malos tratos en el ámbito moral o malos tratos físicos. No ese es el llamado precisamente, sino que en ciertos límites que yo creo que nosotros entendemos, tenemos que soportar por causa del Señor. Em, Después, en Filipenses 1:24-25, leíamos, sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Am, Aquí Pablo nos da otro ejemplo, ¿no? A imitar, y es que nuestra existencia, y aquí sí quiero enfatizar porque creo que tiene mucho sentido para nosotros como iglesia local, nuestra existencia como creyentes, como parte de una iglesia local, debe manifestar un propósito claro
de edificar a otros. Eso es básico. Y ahí leíamos Romanos 12:5, ¿no? Eh, Principalmente quiero hacer énfasis en el verso 4: según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, dice el apóstol Pablo eh, respecto de los dones. Y es central entonces conocer cuál es el don con el cual Dios nos ha equipado. Y si hoy día tú no lo sabes, tienes que descubrirlo, ¿sí? ¿Cómo se descubre un don? No creo que haya así como un método o una receta, pero definitivamente, como muchas cosas que descubrimos a través de la oración, puede ser una inquietud, ¿no? Que está en tu corazón, pero por diseño, el don es algo que va a edificar a otros, ¿sí? Por lo tanto, ¿dónde creen ustedes que el don se va a hacer más claro? Precisamente en el contexto de la iglesia local. Y aquí una aplicación un poco eh, desafiante, ¿no? No sé si sea el caso de los que están acá, porque creo que los que están acá casi siempre van a la iglesia, casi siempre están congregándose domingo a domingo. Pero obviamente, si no nos congregamos, si el congregarse es algo alternativo a otro tipo de actividades, difícilmente yo, si no sé el don que tengo, voy a poder desarrollarlo. Si aún te congregas, pero cuando termina la reunión tú sales rápidamente y no compartes con otros hermanos, difícilmente vas a poder saber cuál es el don, porque recuerden que el don no es para mí, el don es para otro. Entonces, cuando yo comparto con otros, se da la posibilidad de que yo también pueda descubrir cuál es el don, porque mientras yo no esté conectando con otras personas de la iglesia, mientras yo no esté relacionándome con otras personas de la iglesia, difícilmente voy a descubrir cuál es mi don. Entonces, si ese es el caso, tenemos que hacer un esfuerzo. Yo siempre he entendido, ¿no? Que hay personalidades diferentes, hay personas que son más sociables que otras, menos sociables, pero tenemos que hacer un esfuerzo, hermanos, en comunicarnos los unos con los otros, en establecer nexos que nos ayuden a ser parte los unos de los otros y también en este sentido, de lo que estamos hablando esta noche, de descubrir el don y de poner ese don a trabajar. Aquí un comentarista da algunos ejemplos de los dones, ¿no? Dice, si alguno tiene el don de enseñar, entonces le será necesario estudiar. Puede ser que la habilidad de comunicar sea dada más directamente, aunque aún ese don se le puede sacar filo por medio de la educación, pero ciertamente el contenido se tiene que aprender. ¿Ok? ¿Qué quiere decir este autor? En el fondo yo, por ejemplo, podría tener el don de enseñar, ¿sí? De maestro, pero eso no significa que el conocimiento va a venir por osmosis o de manera automática. Si yo tengo ese don, voy a tener que aprender, voy a tener que ver la manera, si puedo hacerlo en un instituto, como muchos de los que estamos acá estudiando incluso, o si no, autodidacta, pero si yo creo que tengo ese don, entonces voy a tener que echar leña a ese don, porque si no, ¿qué voy a enseñar, hermanos? No sé si me explico. Otro ejemplo que da este autor dice, el don de evangelizar en la iglesia primitiva no solo abarcaba la predicación de las buenas nuevas, sino también ir de un lado a otro con el mensaje. Para este fin, pudiera ser necesario que uno cuide su salud, mira qué importante, y así contar con el vigor que requiere para viajar y proclamar el evangelio. Interesante esto que dice el autor, ¿no? Algo muy práctico. Y, y si usted lo piensa, hermano, va a sonar a crítica lo que yo voy a decir, pero si hay un pecado que nosotros no consideramos muy pecado entre los creyentes muchas veces, es precisamente esto de comer más allá de lo que necesitamos, ¿sí? Y es por eso que nosotros podemos ver, yo no sé, no tengo el porcentaje, pero sé, es cosa de ver, y ver que la mayoría de o buen parte de los pastores, por ejemplo, son hombres que su peso desborda lo normal. Y eso muchas veces no nos damos cuenta que también constituye un exceso, ¿sí? Un exceso, a no ser que haya una enfermedad metabólica o endocrina de por medio, que ya sería otro tema. Pero si solo se come por ansiedad, ¿sí? Ahí hay algo que no está resuelto. Y muchas veces ese pecado, ¿no? Del pecado de la gula, como que pasa desapercibido, pero también lo es. Y cuando estamos en eso, no nos estamos cuidando.
Entonces, si yo tengo, y esto corre para cualquier don, porque si yo tengo un don y yo no me cuido, voy a estar en problemas. Sin llevarlo a los excesos tampoco, porque también hay gente que, como decíamos el domingo, se pasan de un polo a otro, ¿no? Yo entonces me voy a empezar a cuidar y ya dejan de comer carne y se van para el otro lado y terminan enfermándose igual. Así que bueno, eso me parece interesante lo que decía ese autor y me hizo pensar en algo que lamentablemente pasa en nuestros contextos evangélicos y que no debiese pasar. Si uno sospecha de que tiene el don de dar, entonces tratará de ser un buen mayordomo en todas las áreas de su vida. La habilidad de ser generoso es dada por Dios, un don. Un don es algo sobrenatural, diferente a un talento, que puede ser algo que viene dado por los padres, ¿ok? Pero el tener los recursos con los cuales ser generoso requiere disciplina en asuntos financieros. Entonces, por ejemplo, tú cuando tienes esa capacidad de dar, quizás Dios te ha provisto ese don de la generosidad, por así decirlo. Pero para que tú puedas dar, tienes que tener. Entonces ahí vas a tener que necesariamente ser un excelente mayordomo. Y por último, este autor dice, si uno tiene el don de la exhortación, ciertamente debe estar basado en el conocimiento bíblico. Para que una exhortación sea válida y valga la pena, tiene que estar arraigada en las verdades bíblicas. Y por supuesto, tener conocimiento bíblico requiere estudio. Aquí tengo un cuadro que me gustaría haberles mostrado, pero voy a intentar eh, mostrárselo a través de las palabras, porque hay dones que son dados, pero también hay mandatos que son para todos, ¿ok? Por ejemplo, está el don de servir, de servicio. Sin embargo, está el mandato que es para todos de servirnos los unos a los otros, Gálatas 5:13. Está el don de exhortar, pero está el mandato dado a todos de exhortarse unos a otros. Está el don de dar, pero también está el mandato dados a todos de todos dar en 2 Corintios 9:7. Está el don de enseñar, pero también está la gran comisión dada a todos los discípulos en Mateo 28:19. Está el don de hacer misericordia, pero también está el mandato de que tenemos que ser benignos, Efesios 4:23. Está el don de la fe, pero también está el mandato dado a todos de caminar por fe en 2 Corintios 5:7. Está el don de evangelizar, pero todos sabemos que tenemos que testificar, Hechos 1:8. Entonces, eso es interesante, porque ¿qué nos permite, iglesia? Nos permite que si nosotros somos, como también lo veíamos en un punto de la predicación, discípulos, esto puede ser redundante, pero discípulos obedientes, el discípulo tiene que ser obediente, y estamos moviéndonos en lo que Dios nos dice, de servicio, de exhortar, de dar, de la gran comisión, de ser benigno, de caminar con fe, de testificar. Es muy probable que en ese ejercicio de obediencia nosotros podamos descubrir el don que tenemos. ¿Se entiende? Solo al obedecer al Señor. Y eso obviamente otra vez lo obtenemos en el contexto, principalmente en el contexto de la iglesia local. Otro ejemplo más acá en Filipenses 4:12-13, sé vivir en pobreza eh, y sé vivir en prosperidad, dice el apóstol. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabemos, en una sociedad consumista donde la publicidad nos dice lo que tenemos que alcanzar para nosotros ser personas exitosas. ¿Y cuál es la trampa que esta sociedad nos ofrece y el marketing? Bueno, los créditos. Si no tenemos, si no tenemos el dinero suficiente para comprar algo que el marketing nos ofrece, tenemos el crédito para tomarlo a 36 cuotas. No importa que hoy día no tengas ningún billete en el bolsillo. Eso es precisamente distinto a lo que el apóstol dice. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Y no solo eso, sino que para él eso había llegado a ser una escuela, ¿no? Él había aprendido allí. Dice, en todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre. Tenía que estar en esas dos situaciones y lo había vivido. También nosotros, hermano. Entonces, también otra vez, ¿no? Porque hay que, aprovechando esta instancia que es un poquito más informal, también no se trata, hermanos, que vamos a vivir al 3 y al 4 no, pero generalmente nosotros tenemos un afán más bien consumista.
Entonces tenemos que ser equilibrados en ese sentido. No se trata, como lo vimos cuando hablamos del libro de finanzas, ¿no? Que nunca vamos a tomar un crédito para mejorar algo en la casa o qué sé yo, para comprar un vehículo. No, no se trata de eso. Pero tenemos que manejarlo con cuidado, porque a veces podemos llegar a tener, como se dice de manera cotidiana, ¿no? Todas las tarjetas de crédito copadas, producto de una mala administración. Y bueno, y eso acarrea problemas familiares, el esposo con la esposa, acarrea también la angustia de que estás endeudado, en fin. Y es porque nosotros somos malos mayordomos. Entonces tenemos que ser sabios también en ese sentido, y caminar en equilibrio, ¿no? Les decía yo el domingo que si abríamos más la escritura, encontrábamos que el apóstol había sido un hombre que había obedecido sin objeción desde su conversión, en Hechos capítulo 9, ¿no? Está implícito ahí que él obedece, por lo que el texto sigue diciendo. Cuando él le dice, ¿quién eres?, preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Inmediatamente el apóstol Pablo es precisamente lo que hace. Desde el momento de su conversión, su disposición, su propósito de vida cambió por completo. Y también nos da una lección a nosotros, hermanos, de obediencia, de manera particular y también de manera congregacional. Debemos ser obedientes a la palabra del Señor y diferenciarlo, ¿no?, de nuestros afanes personales o incluso congregacionales. Em, y debemos ser personas que logren andar también en este sentido con sobriedad, ¿no? Y a veces nosotros somos demasiado, yo lo decía también el domingo, temerarios, tomamos decisiones que no necesariamente tienen que ver con algo que Dios nos ha dicho, sino más bien con alguna impresión que yo tengo. A ver si logro explicarlo. Yo podría decir, por ejemplo, hermanos, vamos a irnos de la sede y vamos a arrendar un lugar. Y ese lugar nos va a costar 1.000.000 de pesos mensual. Ya, ¿no? Y muchos se entusiasman y podríamos actuar así, de manera temeraria, pero a ver, un momento, pastor. Esto se conversó, se habló con los diáconos en primera instancia, con otros hermanos que también tengan experiencia. ¿Será necesario hoy día cambiarse? Porque en realidad aún tenemos espacio, aún hay espacio para que incluso vengan unas 15 o 20 personas más, quizás un poco apresurado, hay algún problema con que sigamos estando. ¿Y se da cuenta? Que a veces uno y puede disfrazar una idea de un proyecto que Dios te ha dado en tu corazón, pero en el fondo es solo un afán personal. O sea, esto lo digo a modo de ejemplo, ¿no? Otra vez yo se los he dicho a ustedes, ¿no? Si en algún momento nos dicen ustedes no pueden ocupar más la sede, estoy convencido de que Dios nos va a proveer un lugar. Y si en algún momento ya vemos que el lugar se nos hace chico, también estoy convencido de que Dios va a proveer de un lugar. Pero doy este ejemplo porque se da mucho también en la iglesia. Eh, Y a veces ese tipo de decisiones acarrean desperdicio de recursos también, que la iglesia ya nosotros por años hemos logrado por la gracia del Señor también ir ahorrando. Entonces, no tenemos que ser descuidados en ese sentido y no tenemos que vestir de espiritualidad muchas veces anhelos personales. Y esto sirve a nivel de cada uno de nosotros y también a nivel de congregación. Hay una directa relación entre nuestro amor por Dios y nuestra obediencia. Amén. Los que dicen amar a Dios, obedecen a Dios. Esto está en la Escritura, ¿no? Juan 14:15. Juan 14:15 directamente nos dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Amén. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Eh, Pablo no era un hombre perfecto, pero tenía una conciencia en paz para decirle a los filipenses, sean imitadores de mí. Nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, tendríamos que llegar también a ser ejemplares para otros. Y tal como esa ilustración que leíamos, ¿no?, del ladrillero que buscaba un joven, que nosotros pudiésemos ser un ejemplo vivo, en el sentido de que otros puedan mirar en nosotros el modelo del Evangelio.
El Evangelio no, nosotros lo proclamamos, pero también lo modelamos. ¿A qué me refiero con modelar? Lo hacemos patente con nuestros hechos, ¿sí? Lo hacemos vivo a través de nuestra forma de ser, de expresarnos, a través de nuestra forma de vivir. El Evangelio se hace visible a los demás. Entonces también es un testimonio poderoso el que nosotros pudiésemos dar con nuestra forma de ser. Obviamente no solo el apóstol Pablo está en esta condición, como yo lo expliqué antes y lo expliqué también el domingo, sino también Epafrodito, Timoteo, tal vez buena parte de los hermanos también ahí en Filipos. Por lo tanto, esto no es el ser imitable, no es un asunto de apóstoles, no es un asunto de pastores, no es un asunto de líderes. El asunto de ser imitables es un asunto de cristianos, a los cuales todos debiésemos llegar a tenerlo como algo importante, como algo digno de alcanzar. La pregunta para nosotros, iglesia, esta noche, que pueden observar otros hermanos en la fe, somos ejemplo de piedad en nuestras áreas, en nuestra vida. ¿Qué puede observar nuestra familia? ¿Nos estamos desarrollando en este sentido o estamos estancados en el sentido de ser ejemplo? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos reflejando más la imagen de Cristo en nosotros? ¿O más bien estamos estancados? Estamos como conformes, como que ya he llegado, tengo el reconocimiento de las personas, estoy como en un estatus que estoy bien. O peor aún, estamos retrocediendo. Es decir, como que ya no se está viendo con tanta claridad el carácter de nosotros, de Cristo en nosotros. Estamos iracundos, reaccionamos mal, tratamos mal a veces a las personas, etcétera. Eso se puede ver, hermanos, en nuestro diario vivir. Entonces, tenemos ciertamente una gran meta por delante en este sentido, una meta práctica, de que Cristo sea patente y nosotros podamos eh, ilustrar, nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que pedirle al Señor nos ayude. Amén. No sé si alguien en este punto, porque vamos a pasar al 2, quisiera agregar algo, alguna aplicación personal, algo que quiera compartir con la iglesia, o si no, seguimos avanzando. Yo, Saray, pastor, le escuchamos. quería un poquito comentar con respecto a lo que usted dijo de que eh, el ser ejemplo no es exclusivamente para los líderes y los pastores, pero sí, quizá primeramente en los pastores o en los líderes podría ser para que esto se vaya como impregnando en todos nosotros y pensando en el hecho de que queremos que se haga a nivel de iglesia, ¿cierto? Sí, claro. O sea, ¿Eso, yo Saray? entiendo, Le claro, yo escuchamos. entiendo que no es solo para los pastores, pero, o para los líderes en general, pero sí que es bueno que se enseñe desde ahí. No sé si me explico. Sí, no, sí, sí, sí. Claro, es que según, ¿por qué yo hago eso énfasis? Porque son los énfasis del texto, pero, por ejemplo, cuando hablamos en Tito, yo precisamente decía esto, decía de la necesidad de el liderazgo, los pastores, y yo tengo una idea allí, y es que precisamente ahí hay un estándar, ¿no? De las cualidades, las calificaciones del pastor o de los pastores, pero cuando uno ve ese estándar, eso no es como que el resto de los cristianos podría pensar en no hacer esas cosas. Entonces yo como lo veo, como que los pastores, el liderazgo, debe ser una muestra anticipada de eso para la congregación, como muy bien lo dices tú, una muestra anticipada que pueda verse, pero no es que el resto de la congregación pueda vivir como quiera, sino que es un poco eso. Yo pienso cuando leo ese pasaje, eh, pienso en eso, pero toda la razón. Obviamente hay una responsabilidad de testimonio, podríamos decir quizás anticipada en quienes lideran. Tienen que mostrarlo antes, por razones obvias, ¿no? Pero eso alcanza también de forma transversal a toda una congregación. El llamado es de tener una vida que glorifique y que refleje a Cristo. Pero absolutamente de acuerdo. Bien, hermanos. Seguimos con el segundo punto que, bueno,
esto es algo recurrente, al menos en las cartas que hemos visto. No nos dejemos contaminar. Y aquí se habla de unos falsos maestros, ¿no? En el verso 18 y 19. Lo leo porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan en las cosas terrenales. Eh, un contraste con lo dicho anteriormente, ¿no? El contraste está en que en los versos anteriores hablábamos de personas imitables, observables, según dice el texto, y ahora nos dice que estas personas, ¿no? Tienen un estilo de vida que no tiene nada que ver con el cristianismo. Enfatizábamos el domingo, ¿cierto? Cómo el apóstol Pablo es capaz de llorar por la presencia de estos enemigos de la cruz. Y cómo nosotros muchas veces reaccionamos frente a los enemigos de la cruz, o qué es lo que a nosotros de manera prioritaria nos hace derramar lágrimas. Yo creo que aquí para el apóstol Pablo y en su corazón que ardía, ¿no? Por el Evangelio y por el Señor Jesucristo, nos demuestra de forma fehaciente que tiene que ver con eso, digamos, su preocupación, sus lágrimas. El Evangelio está siendo mermado, ofendido, y eso daña su corazón. Entonces, nosotros muchas veces no tenemos este mismo sentir que el apóstol tiene, y debiésemos tenerlo, ¿no? Cuando la obra de Cristo es ofendida, nosotros debiésemos eh, condolernos de eso, eso debiese incomodarnos de cierta manera. Decíamos allí, yo les también se lo mencionaba, hay autores que piensan que esto está hablando otra vez de los judaizantes, y hay otros autores que dicen más bien que está hablando de un grupo distinto. Yo me incliné por esta segunda alternativa, precisamente porque me parece que es un poco diferente lo que relata el texto respecto de los judaizantes, ¿no? Hay diferencias que uno puede ir notando en el texto. Eran personas sensualistas, personas que se complacían en los apetitos de la carne, glotones, groseramente inmorales, dice un comentarista, y teniendo este estilo de vida tan disoluto, ¿no? Ellos pretendían ser cristianos y estaban dentro del contexto de la iglesia. De aquí podemos hacer la diferencia, ¿no? La amenaza judaizante precisamente enfatizaba las obras de los hombres, ¿sí? O sea, ellos tenían una externalidad, así como los fariseos en su tiempo, que podía ser vista hasta como irreprochable. Entonces ahí yo coincido más bien con autores como Hendriksen, en el sentido de que podría ser más bien corrientes de tipo griega las que estaban aquí influenciando a la iglesia filipense. Pero como sea, vamos a saberlo ya en la gloria eterna, si cuál de los estudiosos tenía la razón, si son judaizantes o eran liberales. eh, con todo, igual nos permite a nosotros recibir la enseñanza y nos permite también tener precaución, ¿no? Eh, ¿Qué enemigos de la cruz podemos identificar hoy? Eh, en el texto, básicamente, una actualización sería el legalismo y la teología liberal, ¿sí? El legalismo, ¿alguien se atreve a dar alguna definición de legalismo y de teología liberal? ¿Qué es legalismo? ¿Qué es teología liberal? El legalismo podría ser lo que el Señor Jesús decía a los fariseos, quizás, que ponen las leyes No de se los escucha. hombres como Un a poquito más nivel. fuerte, Héctor. Perdón, estoy un poquito enfermo. Que él podría ser el legalismo lo que el Señor Jesús le decía a los fariseos, eh, diciéndoles que ponía las leyes de los hombres eh, por encima o igual que la ley de Dios en realidad. Y el liberalismo, como pensar en la gracia como una licencia para pecar, o sea, no tomar en cuenta eh, o mi estilo de vida no refleja un cambio como una obra del Evangelio. Amén. Amén, sí, sí. Estoy de acuerdo con ambos puntos. El legalismo pone también las obras, ¿no? Como un requisito para la salvación. Y la teología liberal es muy diversa, tiene muchas manifestaciones. Una de las que mencionabas tú, ¿cierto? Esta vida también un poco liviana, ¿no? Que una gracia que no cambia.
Es uno de los elementos que tiene, pero también hay mucha diversidad allí. Pero creo que cuando vamos a la escritura, tal vez la característica de la teología liberal es que para ellos la Biblia no es infalible, la Biblia no es inerrante. Entonces ellos cuestionan el texto bíblico según les sea conveniente. O sea, hay versos, hay pasajes que ellos van a considerar que son útiles, pero van a otros pasajes que ellos consideran que ya no tienen aplicación hoy en día. Entonces, es más o menos eso, a grandes rasgos, se pueden hacer. De hecho, hay material completo de cada una de estas cosas. Y bueno, son enemigos de la cruz, ciertamente, ciertamente. Em, los cuatro elementos que tenían estos hombres, bueno, el primero, cuyo fin es perdición. Entonces, Pablo está dando cuenta de que estos hombres podían estar en la iglesia, podían tener incluso un lenguaje cristiano, pero finalmente no lo eran, ¿sí? Porque está diciendo que su fin es perdición. ¿Ok? Y luego veíamos que hay las características, ¿no? Cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, es decir, ellos se gloriaban de lo que en realidad tenían que avergonzarse, podían ser personas, por lo tanto, que practicaban el pecado y no tenían mayor problema con eso. Eh, eran personas terrenales, ¿no? Tenían su corazón puesto en las cosas de esta tierra y eso también es una constante, ya sea en este tipo de falsos maestros o en otros. Para ellos el dinero es muy importante. Una, una característica eh, repetitiva y prácticamente constante en los falsos maestros es su avidez por el dinero. Y se ha dicho con justicia, ¿no? Por ahí que si tu pastor, tu líder predica prosperidad y el único que prospera es él, hay algo mal allí, ¿no? Hay algo mal, hay algo que no está cuadrando allí. Por otro lado, el Señor Jesucristo no nos llamó a predicar prosperidad, no prosperidad material por lo menos, sino que nos llamó a predicar el Evangelio, donde encontramos un mensaje centrado en el hombre y donde Cristo sea olvidado, donde Cristo sea depuesto o utilizado como una especie de trampolín para alcanzar el éxito, el germen de los enemigos de la cruz está presente. El domingo hice algo que no suelo hacer, y en la tarde ya más tranquilo acá en casa, prendí la televisión y me puse a ver un canal de estos que hay cristianos, porque tenía inquietud respecto de si se podía escuchar algo de evangelio en una predicación de, no voy a decir la iglesia, y empecé a escuchar y escuché todo el sermón, escuché el sermón completo, hermano. Salvo el llamado cuando empiezan a llamar hacia él, eso no lo escuché, pero el sermón, la enseñanza la escuché completa. Y increíblemente no se mencionó ni una vez en algo así como 40, 45 minutos la palabra Jesucristo, la palabra Evangelio, eh, creo que tampoco arrepentimiento. eh, y bueno, fue triste oír un mensaje así en un lugar que había miles de personas tal vez, con una gran infraestructura, muchos recursos, pero el mensaje del Evangelio o alguna implicación del Evangelio, algo del Evangelio, no se oyó en 45 minutos. Y eso es preocupante, hermano. Eso es preocupante. Yo porque, ¿sabes? Yo decía, bueno, quizás hay un avance, porque yo hace 20 años escuchaba a ese tipo de predicadores, o sabía más o menos lo que predicaban, sabía cuál era el contenido. Entonces yo dije, quizás hay avance, quizás ya el Evangelio está penetrando también en esos contextos. Pero cuando escucho el sermón casi completo, me doy cuenta que nada, nada. Ahora, claro, habría que escuchar tal vez unos 10 sermones para hacer un juicio más justo. Sí, puedo estar de acuerdo. Sin embargo, que no se mencionara a Jesucristo, que no se mencionara el Evangelio, eh, pecado, arrepentimiento, nada de eso estuvo en esa predicación. eh, y es un ministerio potente acá en Chile, Santiago. Así que es una realidad, hermanos, de la cual es más frecuente de lo que creemos y tenemos que nosotros estar atentos también. Yo lo hacía un llamado también al final de este punto en el sentido de que esta influencia a veces nos permea también a nosotros, porque en muchas oportunidades ha sido lo que hemos escuchado por años. Y cuando tú has escuchado algo por años, eso finalmente, lo queramos o no, se nos termina quedando como una especie
de verdad, ¿no? En nuestra conciencia. Lo decía el pastor Núñez en el último ramo que tuve con él. Precisamente los regímenes comunistas repetían una idea a las personas hasta que ellos se la creyeran, ¿no? Entonces pasa también eso. Y debemos ser sensibles a eso. Quiero también preguntar algo muy, muy elemental, a ver como una pregunta diagnóstica. Eh, sea cual sea el tipo de falso maestro, ¿cuál creen ustedes, iglesia, que es el antídoto elemental para resistir la falsa enseñanza, los falsos maestros, para identificarlos? ¿Cuál será el antídoto elemental, lo más básico que te va a permitir saber si estás oyendo o no a un falso maestro? Porque escúcheme bien, usted no necesita ir al seminario o al instituto para reconocer un falso maestro. El Evangelio, hermano. Si usted conoce el Evangelio, si usted conoce lo medular del Evangelio, lo básico del Evangelio, usted va a escuchar a un falso maestro y va a tener una inmunidad adecuada para responder a eso, ¿sí? Va a estar, así por decirlo, vacunado en contra del virus de los falsos maestros, del Evangelio diluido. Y su inmunidad espiritual va a despertar inmediatamente, va a decir, no, aquí hay algo que no está, hay algo que está incorrecto, hay algo que está distorsionado. Por lo tanto, no necesitamos ser teólogos para identificar el falso evangelio o los falsos maestros. Necesitamos sí tener un conocimiento elemental y básico de lo que es el evangelio, porque cuando tú lo tienes, vas a poder reconocer fácilmente lo que no es evangelio. Por eso es que nosotros, cada vez que el texto nos lo permite, volvemos a hablar de los elementos que son irrenunciables al momento de reconocer el evangelio. Y debemos hacerlo de esa forma. Finalmente, vamos bien con el tiempo, sí, a pesar de que acorté bastante hoy, pero eh, lo último es nuestra esperanza, ¿no? Texto en el verso 20 y 21, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Em, Estábamos viendo recién, ¿no? Los falsos maestros y su interés por lo terrenal, y aquí el apóstol Pablo parte diciendo porque nuestra ciudadanía, ¿no? Porque la ciudadanía de los alcanzados por la gracia del Señor está en los cielos, no aquí en la tierra, sino que en los cielos. Recordándoles precisamente a estos filipenses, ¿no? Si había algo de orgullo por ser romanos en ellos, que está bien eso, pero lo más importante, nuestra norma, nuestras leyes no son las leyes de Roma, nuestras leyes no son las leyes de este mundo, nuestro estándar es mayor, nuestro estándar es la palabra del Señor, ¿sí? Y también aquí un contrapunto que yo no hice en la predicación, ¿no? Pero es interesante hacerlo en esta instancia, porque que seamos ciudadanos del cielo no implica que nos desconectamos de la realidad de este mundo. O en otras palabras, que seamos ciudadanos del cielo no significa que no seamos ciudadanos también de esta ciudad, de Santiago. Y Warren Wiersbe dice un comentario que vale la pena compartir. Les dice, los creyentes tienen una doble ciudadanía, la de la tierra y la del cielo. Y nuestra ciudadanía en el cielo nos debe hacer mejores ciudadanos aquí en la tierra. El creyente con la mente espiritual no es atraído por las cosas de este mundo. Él hace sus decisiones sobre bases cuyos valores son eternos y no sigue la corriente de este mundo pasajero. Algunos ejemplos bíblicos aquí. Lot escogió la llanura irrigada del Jordán porque sus valores eran mundanos. Y al último lo perdió todo. Moisés rechazó los placeres y los tesoros de Egipto porque él tenía algo infinitamente más hermoso por lo cual vivir. Hebreos 11, 24 al 26. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8, 36. Así que en ese sentido, y para poner un contrapeso de esa enseñanza, ¿no?
nuestros valores, nuestra cosmovisión cristiana, evidentemente también debe afectar el medio en el cual estamos. De donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, ¿no? Eh, ahí, ahí vimos muchos textos, no quiero repetirlos todos porque fueron varios, pero el primero, Hechos 1, del 9 al 11, solamente leer al final el 11, ¿no? Dice, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Ahí refiriéndose, ¿no? El Señor Jesucristo fue elevado al cielo, ¿sí? Ascendió a los cielos, y estos hombres, estos varones, estos dos hombres que están aquí hablando con los discípulos, le dice, vendrá de la misma manera. La venida de Cristo, por lo tanto, será algo que los ojos de los hombres podrán ver. Nosotros podremos ver también si estamos vivos. Y si no estamos vivos, va a pasar lo que el texto dice acá, ¿no? Que hablamos también, yo al menos con bastante emoción respecto de la glorificación. Y hacíamos un énfasis, ¿no? En si nosotros hoy en día, como cristianos de este siglo, estamos o no esperando el regreso del Señor Jesucristo. Yo creo que sí, todos lo estamos esperando, pero esta palabra, ¿no? Ansiosamente, yo creo que no todos estamos ansiosamente esperando la venida del Señor, y sí debiese ser para nosotros algo predominante, debe ser algo que cautive nuestros pensamientos la segunda venida del Señor. ¿Y por qué no? Bueno, al menos una de las razones es porque nuestros pensamientos muchas veces están más centrados precisamente en este mundo, en las cosas terrenales, que en las cosas del cielo. Necesitamos ahí llenarnos, ¿no? De la palabra del Señor, de sus promesas, e ir sacando toda la información que no aprovecha, toda la información que nos desconecta de estas realidades espirituales, de estas promesas eternas, para llegar en algún punto, ¿no? A esperar ansiosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. El texto también dice que es Salvador y Señor, ¿no? Eso es inseparable. Muchos lo quieren separar también a propósito de lo que decía Héctor, ¿no? Muchos quieren al Salvador, pero no quieren al Señor. Yo sí, Jesucristo me salvó, pero yo vivo mi vida en la gracia y no obedezco a nada, no me congrego, tengo una vida disoluta, desordenada. No, ese hombre que habla así no ha sido alcanzado por la gracia. Cree en un Salvador, pero no cree en el Señor. Y no es posible hacer esa división, no es posible hacer esa separación. Jesucristo es tu Salvador y Jesucristo es tu Señor. No se puede despegar la persona de Cristo. Em, Otro punto importante respecto de la venida del Señor y que lo vemos en la Escritura, lo vemos también en los primeros, probablemente los primeros 300 años de la Iglesia, es cómo la inminente venida del Señor modeló su forma de vida. Porque muchos de estos hombres, en distintas etapas de la historia de los primeros 300 años de la Iglesia, donde hubo periodos de persecución y periodos de paz, pero ¿por qué estuvieron tan dispuestos siempre? En la mayoría de ellos, hubo también desertores, pero la mayoría de ellos estuvo dispuestos a ser aserrados, echados a los leones, torturados, crucificados, prendidos como antorchas humanas, porque ellos tenían la inminencia de la venida del Señor, ¿sí? Y es algo que nosotros muchas veces no tenemos. Entonces, cosas que para nosotros son un sacrificio hoy, estos cristianos de los primeros 300 años, yo creo que se nos reirían en la cara, hermano, de nuestro cristianismo a veces hoy, del siglo XXI tan cómodo. Entonces, el Señor nos ayude, el Señor nos ayude, tenemos que necesariamente eh, recobrar esta inminencia del retorno del Señor y que esa inminencia también modele nuestras vidas, que nos influencie en una dirección correcta, ¿no? De vivir con expectativa, con santidad, guardando, como dice el texto, hay tantos textos también que hablan de esto, ¿no? De que hay que estar vigilante respecto a la venida del Señor, que Él va a venir como un ladrón en la noche. Entonces, claro, han pasado 2000 años ya de eso y a veces nosotros pensamos que tal vez no toca en nuestra generación, pero lo cierto es que no lo sabemos. Podría ser ya, podría ser mañana, en un mes más, en un año, no lo sé, pero tenemos que recobrar, hermanos, el sentido de inminencia y llegar a estar ansiosamente esperando su venida. Ya voy terminando. Bueno, lo de la glorificación, hermano, tremendo, ¿no? El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad
cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Decíamos esa mañana que este es nuestro estado de humillación, el cuerpo que se va envejeciendo, enfermando, este cuerpo que se va muriendo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Bueno, vamos a ser transformados a la gloria del cuerpo de Cristo. ¿A qué nos referimos con esto? A esa gloria de Jesucristo resucitado. Tendremos un cuerpo similar al de nuestro Señor Jesucristo. Otro comentario que no señalé el domingo dice, todos los cristianos recibirán cuerpos glorificados. No, este sí lo dije. Nunca más tendrán limitaciones que ahora experimentan en su cuerpo de humillación, el cual ha caído en desgracia por la enfermedad y el pecado. Sus cuerpos resucitados serán como el de Cristo y la santificación de todos los creyentes será perfecta. Eso sí, sí lo dije. Y bueno, para los que no anotaron y para que lo recuerden, precisamente es primera de los Corintios 15, del 50 e incluso antes en adelante, que habla con mucha claridad de esto. Hay que leerlo lentamente porque el apóstol Pablo lo describe también usando algunas metáforas, pero que resultan bastante ilustrativas y también que deben animar nuestra fe, ¿no? Por ejemplo, el verso 52 de 1 Corintios 15, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. De eso se trata la glorificación. Ya no habrá corrupción. Nosotros seremos transformados. Y este sí que no lo dije el día domingo, se los comparto. Dice, la cuestión surge, sin embargo, pero ¿cómo será esto posible? Hablando de la glorificación. ¿Qué pasará con aquellos mártires que fueron devorados por los leones? ¿Con los que fueron quemados vivos? Sí. ¿Qué pasará con otros muchos millones, las partículas de cuyos cuerpos muertos y corruptos, a través de varios procesos de desintegración, se introducen finalmente en otros cuerpos vivos? Para estas preguntas no existe una respuesta que satisfaga plenamente el intelecto humano, entenebrecido por el pecado. De todas formas, hay un hecho notable que prevalece: el omnipotente poder de aquel que no pudo ser retenido por la muerte. Amén. Ese poder que levantó al Señor Jesucristo de los muertos es el mismo poder que va a obrar en nosotros si ya no estamos en este cuerpo, ¿no? Para traernos a vida, y no con este cuerpo corruptible, no con este cuerpo que se está desgastando, sino con un cuerpo glorificado. El aspecto final de la salvación es la doctrina de la glorificación, que se refiere a la perfección completa de los creyentes en cuerpo y alma cuando Jesucristo regrese. Cuando los creyentes mueren, sus almas parten, como lo vimos en Filipenses, recuerden el capítulo 1, sus almas parten para estar con Cristo, aun cuando sus cuerpos permanecen en la tierra para descomponerse. Es una verdad preciosa pensar que estaremos espiritualmente presentes con el Señor inmediatamente después de nuestra muerte. Es decir, si yo muero en este momento, voy a estar presente al Señor, ¿sí? Voy a estar con el Señor. Pero el esplendor de la glorificación es más precioso que eso. La glorificación tiene lugar cuando Cristo regrese y reúna las almas de aquellos que han muerto con sus cuerpos, ¿sí? En ese evento, entonces, eh, nuestra alma va a ser reincorporada a nuestro cuerpo, pero ya no este cuerpo, sino el cuerpo glorificado, junto a otros creyentes. Les da nuevos cuerpos de resurrección que ya no están sujetos a debilidad o descomposición, dice este autor. Bueno, decíamos que esto es posible solo por el poder de Cristo. Y para finalizamos el capítulo 3, no sé si se dio cuenta, eso fue lo que finalizamos el día domingo. Y este comentarista dice así, respecto de todo el capítulo 3, ¿no? Dice, de esta manera Pablo, el idealista infatigable, termina este gran capítulo. Ha alcanzado los altos peldaños de la escalera, desde la conversión, con el rechazo de todos los méritos humanos, la justificación y la santificación, con la meta de la perfección siempre delante, ¿se acuerdan? No lo he alcanzado ya, dice el apóstol. Partes principales de los versos 8 al 19. Llega a la gran consumación cuando el alma y el cuerpo, toda la persona, en unión con todos los santos, glorificarán a Dios en Cristo, en los nuevos cielos y en la tierra nueva, por los siglos de los siglos, y todo por el poder y la gracia soberana de Dios,
y para su eterna gloria. Bueno, quise hacer así principalmente esta última parte, hermano, porque es contenido doctrinal muy específico respecto a la glorificación y quise tomarme el tiempo de tal vez añadir algunas cosas que no se alcanzan a decir el día domingo y subrayar otras que me parece que tenemos que tener patentes y presentes siempre. Así que damos por finalizada nuestra revisión de aplicaciones de este miércoles.